Dicen que el futuro de la movilidad es eléctrico, algo que no me extraña viendo el aluvión de novedades con motor eléctrico que llegará en los próximos meses o que incluso ya está a la venta actualmente. Esto me lleva a pensar algo que me preocupa bastante: ¿cómo será el futuro de los deportivos? Bueno, yo me he hecho el ejercicio de buscar cuántos coches deportivos eléctricos, incluso con etiqueta cero, hay en el mercado, y la verdad es que se pueden contar con los dedos de una mano. Así que voy a centrarme en el más interesante que puedes comprar hoy, el BMW i8. Un coche que ya lleva a la venta unos cuantos años, es de hecho de los primeros de su clase que salió al mercado. Un coche que hace solamente unos meses se renovó. Muy poquito, es decir, este diseño tan llamativo es exactamente el mismo, pero en su parte interior, sus órganos mecánicos, sobre todo lo relativo a esa movilidad eléctrica, híbrida enchufable en el caso del i8, se ha renovado para ofrecer todavía más prestaciones y demostrarnos que este puede ser un perfectísimo futuro, no solamente para la movilidad particular convencional, sino también para la movilidad, si se puede llamar así, de ocio, como es el caso de un deportivo como este BMW i8. Vamos a conocer los entresijos de un deportivo con el que disfrutar en carreteras como esta e incluso atravesar Madrid Central, por ejemplo, sin ninguna restricción. Acompáñame. Aunque fue lanzado allá por 2014, el i8 ya era una de las referencias de su clase en cuanto a utilización de materiales ligeros. Sin ir más lejos, el monocasco es de plástico reforzado con fibra de carbono, una técnica más propia de superdeportivos de varias centenas de miles de euros que de un deportivo relativamente práctico como este. También emplea el aluminio en los chasis delantero y trasero, así como magnesio en el soporte del salpicadero. El resultado es un peso total de 1.610 kilos. Puede parecer elevado, pero no olvidemos que este i8 es híbrido y debe cargar con una pesada pila. Aun con todo, es apenas 30 kilos más pesado que su rival más directo, el Porsche 911 Carrera, de 385 caballos de potencia. Siguiendo con la técnica, BMW ha conseguido equilibrar los pesos al 50% en cada eje, no olvidándose de una de las máximas históricas de la marca. Además, todo este plástico empleado, no solo en buena parte del chasis, sino también en los paneles de la carrocería, ha permitido al fabricante alemán también generar un aspecto inconfundible. Y es que, de no ser por estos materiales tan maleables, no hubieran visto la luz elementos tan inconfundibles como los pilares traseros. Pero este diseño tan llamativo no es cuestión de suerte o casualidad, sino más bien de un trabajo aerodinámico exquisito. Este BMW i8 consigue un coeficiente aerodinámico, un CX, de solamente 0,26, es decir, es menor que, por ejemplo, el de uno de sus mayores competidores, el Porsche 911 nueva generación. Esto ha llevado a los ingenieros a crear su particular arte aerodinámico, generando algunos elementos tan diferenciales como este pilar C de tipo flotante, si se le puede decir así, que hace fluir mejor el aire en la parte trasera del coche. Esto no solamente condiciona la forma en la que el coche se apoya en el suelo, sino que también mejora la eficiencia aerodinámica. Un elemento, por supuesto, que hace reducir el consumo global y es una de las particularidades de este BMW i8. Y luego, para rizar un poquito más el rizo, han instalado unas puertas de apertura vertical que dan acceso a un placer de conducir que ellos llaman el futuro. Ya os he dicho que la eficiencia es una de las máximas de este i8 y es que emplea un sistema de propulsión híbrido enchufable. Un sistema que ya es bastante habitual en cualquier turismo. La verdad es que prácticamente cualquier marca tiene ya en su gama uno de estos tipos de propulsión, pero no es tan habitual en deportivos como este. La verdad es que la técnica es bastante sencilla de entender. Emplea un motor eléctrico que está situado en la parte delantera de 143 caballos. Es una de las novedades de este i8 porque cuando salió era un poquito menos potente. Y luego
un motor en posición central trasera, que es tricilíndrico, 1.5, turbo y eroga 231 caballos de potencia. En conjunto anuncia 374, es decir, una potencia que tampoco asusta, no pilla por sorpresa a nadie, es decir, no estamos hablando de un deportivo radical, ni mucho menos, por ejemplo, si lo comparamos con modelos como el Audi R8, no, es muchísimo menos potente y menos enfocado, por ejemplo, a un uso radical en circuito. Esto es más bien un gran turismo y la verdad es que se viaja muy bien. BMW ha empleado una configuración de chasis que sí es durita, nos permite ir muy bien, guiar muy bien el coche en carreteras como esta, pero no se me ocurre por qué no iba a realizar un grandísimo trayecto, por ejemplo, a otro país, o un trayecto de vacaciones, o un trayecto de fin de semana de larga distancia, y bueno, salir del coche con toda la naturalidad del mundo. Si hay algunos detalles que están muy bien, como por ejemplo la insonorización. La insonorización está bastante bien en el término de la insonorización aerodinámica, los ruidos aerodinámicos, y también en cómo se oye el motor, que sí se deja oír, a pesar de ser un tricilíndrico, sí se deja oír. BMW no ha querido ocultarlo, pero es un sonido bonito, sinceramente es un sonido bonito, emulado pero bonito. Y luego falla en el término de la insonorización en la rodadura. La verdad es que es algo bastante habitual en los deportivos, aunque este no emplea unos neumáticos especialmente anchos que perjudiquen ese apartado, pero la verdad es que sí, se oye bastante a alta velocidad. Pero bueno, la insonorización, la acústica, es una de las particularidades más destacadas, ¿no?, de este coche, y es que, como os he dicho, tiene una mecánica eléctrica que le permite rodar hasta 55 kilómetros en homologación, sin cero emisiones y por supuesto sin ruido. Esto, 55 kilómetros, esto es en homologación, por supuesto. Luego en la realidad depende del uso, evidentemente. En ciudad pues probablemente consiguiéramos una cifra muy similar a esos 55 kilómetros, porque mediante la frenada podemos regenerar energía. Pero en un uso normal por carretera, vamos a estar rondando los 35 kilómetros, 40 aproximadamente, lo cual, no está mal para hacer desplazamientos diarios. Es un coche que vale perfectamente para desplazamientos diarios, y además tenemos la etiqueta Eco ahí en el parabrisas, que nos da la posibilidad de entrar con muchísimas menos restricciones, por ejemplo, en Madrid Central, o en su momento cuando entren los diferentes planes medioambientales en las ciudades en los próximos años. Pero bueno, estamos hablando de que es un híbrido, pero también de que es un deportivo, entonces tendrá que tener unas buenas prestaciones. Pues la verdad es que sí. Por un lado, esos 374 caballos son un poquito más que la versión anterior, porque el motor eléctrico tiene algo más de potencia, es decir, mueve algo mejor el coche en modo completamente eléctrico. No voy a decir que tenga unas prestaciones deportivas en cero emisiones, en modo cero emisiones, que además podemos controlar cómo queremos que actúe uno y otro motor según los diferentes modos que podemos elegir. Pero la verdad es que ese motor eléctrico nos deja movernos de forma bastante, dinámica. Incluso podemos realizar un tramo de curvas, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, sin consumir una sola gota de combustible, y la verdad es que con bastantes garantías de movernos rápido. Pero si queremos las máximas prestaciones, merece la pena mover hacia la izquierda la palanca de cambio, que es la única forma de activar el modo Sport, el modo deportivo. De esta manera entran en juego los dos motores a la vez, se complementan, aunque evidentemente tiene más prioridad el motor trasero térmico, que nos da la potencia al eje trasero, y el motor delantero lo que va a hacer es apoyar, el tener un extra de potencia. Eso sí, no siempre vamos a tener el mismo extra de potencia, porque todo depende de la carga de la batería. Cuanto más carga, mayor potencia nos va a dar el motor delantero, que por cierto tiene dos relaciones. La verdad es que es algo que no podemos controlar nosotros. Sí podemos controlar la transmisión situada en la parte trasera, que se conjuga con el motor térmico. Lo podemos hacer mediante una caja de cambios, que la verdad es que va bastante bien y nos permite manejar los cambios desde unas levas tras el volante, y sinceramente merece mucho la pena usarlo en conducción deportiva, porque la emulación de sonido pasa de ser buena a ser espectacular, es alucinante. Voy a ponerlo para que lo oigáis.
Bueno, no sé si lo oís, pero la verdad es que es la mejor emulación de sonido que he oído en mi vida. No me importaría en absoluto que pusieran esto por ejemplo, en futuros eléctricos o en cualquier deportivo o coche híbrido, porque la verdad es que te mete en un ambiente deportivo como nunca antes he visto en un sonido emulado. En definitiva, la verdad es que el coche, bueno, no voy a decir que sea especialmente divertido, porque además está bastante supeditado a la electrónica. Es un coche que una vez al límite se nota muy bien cómo la electrónica, bueno, pues deja poco juego, deja poco margen, y además cuando entra en actuación un motor y luego otro, por ejemplo en una curva cerrada, nos puede dar la sensación de que primero empieza a deslizar un poquito la trasera, luego se nos va un poco de morro. Es un poco extraño, pero bueno, yo creo que BMW tampoco ha planteado este coche, como os decía, como un coche radical. Por lo tanto, a mí sinceramente me parece un coche muy agradable, muy fácil de usar, incluso en el día a día. De hecho, mi posición de conducción es buena, veo muy bien prácticamente para todos sitios. Me siento como alto, a pesar de que me tenga que sentar mucho hacia el suelo, y la verdad es que bastante cómodo, divertido, y una buena muestra de que, bueno, pues los deportivos pueden ser bastante divertidos en el futuro. Pero hablemos de eficiencia. El i8 es un híbrido enchufable y por tanto tiene una pila que puede cargarse conectándola a la red. De hecho, es una de las novedades luego de esta actualización, y es que la batería pasa a ofrecer 9,4 kWh útiles, que le permiten homologar un rango máximo cero emisiones de 55 km. Esta mayor batería también implica más funcionalidad, o lo que es lo mismo, el sistema abusa más del motor eléctrico que antes. Sin ir más lejos, con carga se pueden superar los 120 km/h sin emplear el motor térmico. De recargarla se encarga la frenada regenerativa, el motor de combustión y, como no, la red eléctrica. En este caso, es rellenarla en una toma de 2,3 kW requiere menos de 4 horas y media. Si la potencia es algo superior, de 3,6 kW, el tiempo se reduce a algo menos de 3 horas. Cargarlo y abusar de la pila implica, obviamente, un menor consumo. De hecho, el nuevo i8 ha reducido su medida de gasto homologada hasta 1,9 litros a los 100, cifra bastante sencilla de conseguir, como digo, cargando el máximo posible. Pero ojo, porque no es un coche que consume demasiado en condiciones normales. Es más, consume sorprendentemente poco para su potencia y prestaciones. Incluso sin carga es fácil moverse por debajo de los 9 litros a los 100. No olvidemos que una vez agotada la batería, se comporta como un híbrido convencional. Entrarse en el i8, como veis, es una cuestión casi de malabares. La verdad es que es probablemente uno de sus mayores defectos en el sentido de usar este coche como, bueno, pues un coche de diario respecto a otro tipo de deportivos con unas puestas más convencionales. Eso sí, en la terraza de moda no vas a pasar desapercibido. Una vez dentro del cockpit del i8, la verdad es que sorprenden dos cosas principalmente. La primera es que, aunque vamos sentados muy bajos, ya lo habéis visto, el coche es bajito, nos tenemos que tirar al coche, pero luego el salpicadero, la consola, incluso esta línea de ventanillas es bastante baja, por lo tanto nosotros tenemos la sensación de ir bastante altitos y vemos bastante bien. Eso sí, yo incluso soy de talla pequeña y la verdad es que no estoy del todo cómodo entrando y saliendo, porque este pilar A tan tendido, la verdad es que puede llegar a rozar. Pero bueno, el segundo punto es que el coche es extremadamente llamativo y futurista por fuera, pero por dentro sí tiene sus toques. Sin embargo, si lo comparamos con, por ejemplo, un BMW Serie 1 que acaba de lanzarse, tenemos unos sistemas multimedia y unas pantallas digitales que claramente se notan de otra época. No significa esto que no valgan, pero sí es cierto que los diseños, las posibilidades que nos ofrecen, incluso el tamaño de las pantallas, pues no está a la orden del día, si podemos llamarlo así. Eso sí, la calidad es exquisita, más en un deportivo que, bueno, no está enfocado a las prestaciones puras, pero sí hace uso masivo de la fibra de carbono, incluso en las molduras interiores, grandísimas molduras
fabricadas en fibra de carbono de verdad y además sin tratar, es decir, podemos tocar la fibra realmente. Y la verdad es que esto es algo muy interesante. Eso sí, hay diferentes ambientes interiores en este i8 que cambian el color, la especificación de las molduras, de los acabados de los materiales y demás. Lo que no me ha gustado tanto es que, por ejemplo, no hay apenas huecos donde poner las cosas. Sí es cierto que, bueno, es un deportivo, no es algo primordial, pero un hueco donde dejar el móvil, por ejemplo, pues tampoco es demasiado cómodo. La verdad es que no hay ningún hueco específico para ello, ni siquiera la guantera central es profunda, es muy alta, por lo tanto no tiene apenas huecos donde dejar nada. Y sí, el i8 tiene 2 plazas traseras, testimoniales, pero las tiene, incluso con anclajes para sillas de bebé. Acceder al habitáculo trasero es sencillo, en el sentido de que las puertas traseras son gigantescas, pero el espacio es escaso, incluso para adultos de talla pequeña. Apenas hay hueco para los pies, aunque lo más controvertido es la verticalidad de los respaldos y la poca altura libre para las cabezas. Pero bueno, es un deportivo, no olvidemos. Algo parecido ocurre con el maletero. Aunque el i8 es de motor central, olvídate del capó delantero, no hay nada interesante. El maletero está detrás del motor, un hueco al que se accede abriendo la luneta trasera que libera 154 litros de espacio de almacenamiento, compartidos con el cable de carga, o lo que es lo mismo, una maleta de tamaño medio o pequeño y si no es rígida, mejor. Pero bueno, como los asientos traseros raramente los usaremos, podemos depositar allí el resto del equipaje. En definitiva, si Regreso al Futuro se inventara hoy, estoy seguro de que Marty McFly y Doc se olvidarían de cualquier DeLorean y tirarían de este BMW i8. Es un coche que lo tiene todo. La verdad, además del diseño, que esto es algo más subjetivo, más personal, de acuerdo, pero te puedo asegurar que hay muy poquitos coches que haya conducido que hayan girado tantos cuellos como este i8. Y luego está el tema de la hibridación, una ventaja comparativa sobre el resto de sus competidores por diferentes razones. Por ejemplo, tiene etiqueta cero, es decir, podemos circular prácticamente sin restricciones. Y por otro lado, podemos disfrutar del placer de conducir en modo eléctrico, cero emisiones, en modo silencioso, cuando nos apetezca. Claro, por otro lado, también tiene un carácter deportivo bastante marcado, muy BMW, que se consigue a través de, sí, un motor tricilíndrico que podemos encontrar en un Mini Cooper, un coche muchísimo más asequible y que no tiene nada que ver con este i8. Pero bueno, BMW ha creado su magia y ha conseguido de un tricilíndrico hacer un deportivo. Y te puedo asegurar que aunque el sonido sea emulado, es uno de los mejores sonidos emulados, de los más reales que nunca haya conducido. Por otro lado, pues sí, es un coche que la verdad no es un deportivo radical, ni lo necesita. Es un coche con el que te puedes hacer una larga kilometrada, un viaje largo y, bueno, pues bajar incluso descansado. Luego, sí, en carreteras, en tramos de curvas, la verdad es que va bastante bien y además con la tracción total pues tenemos ese plus de seguridad y de tracción. En definitiva, esto es lo que puedes comprar si quieres ir al futuro, un poquito más allá. Eso sí, previamente tienes que desembolsar 145.000 euros, un precio elevado, pero que la verdad, para que todo lo que ofrece este i8 tampoco me parece tanto. Por 15.000 euros más le quitamos el techo y tienes un coche todavía más exclusivo para disfrutar a cielo descubierto. No te cuento más. Si te ha gustado esta prueba, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de Clicacoches y, por supuesto, no te olvides de conocer toda la actualidad del motor en clicacoches.com. Nos vemos en la siguiente.